A pesar de que mis padres son católicos y tenían conflictos con mi hermano por su declarado ateísmo, nunca nos obligaron a ninguno de los dos a acudir al catecismo, y las veces que llegamos a ir a misa fueron muy esporádicas. Pero varios de mis amigos, entre ellos Octavio, Alejandro y Jennifer, sí iban al catecismo en ese entonces. Ahí, en una plática que les dieron a los padres, les advirtieron de lo peligrosa que era esa época debido a los cultos satánicos que llegaban a secuestrar niños para utilizarlos en rituales. Mi mamá pensaba que esos eran chismes alarmistas. Incluso mi hermano, aún después de nuestro encuentro con la bruja, creía que la gente exageraba. Pero la gran parte de la gente de la zona no pensaba igual, y los rumores comenzaron a correr. En la primaria era común que los niños hablaran del tema. En aquel entonces era normal que muchos nos fuéramos a nuestras casas solos después de las clases. Aún hoy la colonia es bastante tranquila, y antes lo era todavía más. Pero cuando esos rumores circulaban, muchos padres comenzaron a ir por sus hijos a la hora de la salida. Entonces éramos pocos los que nos íbamos solos. Las maestras también se enteraron de esto y a quienes no podían ir a recogernos, nos dejaron llevar nuestras bicicletas, para que así a la hora de la salida llegáramos más rápido a nuestras casas. Octavio, Aranza y yo siempre nos íbamos juntos por vivir en la misma dirección. Aranza era quien vivía más cerca de mí y de la última que me despedía. Una tarde al llegar a mi casa recordé que mis llaves se las había quedado Alejandro. Se las presté a la salida porque quería mi llavero que me compraron este fin de semana. Tenía un escarabajo de resina y no me las devolvió. Normalmente mis papás llegaban 1 hora después de mí, cuando ya comenzaba a anochecer, y no tenía la más mínima intención de quedarme afuera. Fui a casa de Aranza para que me acompañara por mis llaves. Tampoco quería irme sola. Recuerdo que estaba muy nublado. Era una tarde bastante oscura. Ya se sentía el frío del otoño y aún más salir tan rápido en las bicicletas. Llegamos a casa de Alejandro, quien se tardó más encontrando mis llaves que nosotros en llegar hasta allá. Cuando salimos a la calle ya estaba más oscura la tarde. Era raro ver la colonia así de vacía. Era tanta la histeria colectiva que no había nadie jugando en las canchas. Al final de esa calle donde nos persiguió la bruja, mi hermano y a mí, pasaron caminando los perros que arrastraron a Octavio en aquella ocasión. Nos detuvimos en seco. Aún no nos había notado. Estábamos dándole vuelta en nuestras bicicletas para regresar y llegar por otro camino, cuando los perros nos vieron. Corrieron ladrando y jadeando hacia nosotras. Nos persiguieron al menos durante 10 minutos por las calles de la colonia. Ya estábamos cansadas. Y de pronto se quedaron parados. Aprovechamos la oportunidad y dimos un último acelerón. Decidimos entrar por la calle de la bruja para evitar dar una vuelta más larga, al cabo que los perros habían quedado atrás de nosotras. Cuando entramos a esa calle vimos varias camionetas estacionadas enfrente de la casa de la bruja. Al pasar vimos que había unas 15 personas en la banqueta platicando con ella, hombres y mujeres, entre ellos un personaje en particular, un hombre semicalvo como Miguel Hidalgo, con un traje muy elegante. Él se nos quedó viendo cuando pasamos por ahí. Nos sonrió de una manera tan inquietante como la bruja aquella noche fuera de la tienda. Después de mucho pedalear pudimos llegar a nuestras casas y el día siguiente, cuando contamos lo que nos pasó, nos dijeron que las canchas estaban vacías en las tardes porque desde hacía varios días esos perros habían andado sueltos por ahí e incluso se metieron en una tienda donde le mordieron la pierna a un señor que estaba comprando. Ahora que lo recuerdo, esos eran días que se sentían como muy tristes, no solo porque pareciera que estábamos encerrados, como si aquella mujer coartara nuestra libertad, en especial la de nosotros, los niños y las niñas, que lo que más queríamos era salir a jugar en las tardes después de la escuela. En aquel entonces, el 12 de octubre, aún se suspendían las clases, y recuerdo que nos la pasamos todo el día en el bosque, en aquel terreno baldío del que les hablé al inicio. Estuvo lleno de niños. Incluso jugamos a las atrapadas los de quinto contra los de sexto y así. Pero más tarde, cuando los grandes comenzaron a llegar y se empezó a vaciar de los niños, los que aún estábamos ahí escuchamos cuando se armó un escándalo. Unas chavas encontraron un gallo muerto en una bolsa negra.
Ya se había formado una bolita en el lugar. Un muchacho dijo que unos días atrás, cerca de donde se formaba el charco, vio con sus amigos un gallo muerto en un frasco de mayonesa, de esos grandes que usan los eloteros. Fuimos a buscarlo y no solo había uno. Eran al menos 5, junto con varias velas a medio consumir. Todos nos fuimos. Esos descubrimientos nos habían puesto raros a todos. Al día siguiente las entradas estaban tapadas con láminas. Ese extraño personaje calvo que estaba fuera de la casa de la bruja aquella noche, cuando los perros nos persiguieron, fue el causante de terminar de alborotar a la gente de la colonia. La primaria y las canchas están pegadas. Estas últimas tienen un módulo de vigilancia pegado a la barda de la escuela, dejando solo un pequeño pasillo por el que solamente cabíamos los niños. Ni de broma un adulto cabría por ahí. En este espacio entre ambas paredes, durante las vacaciones, los niños hicieron un pequeño agujero en la barda para poder pasarse a la escuela y recuperar los balones que se volaban. Para entonces seguían sin haberlo tapado. Los maestros no iban mucho a esa zona del patio y con el pasto crecido, solamente los que conocían de su existencia sabían en qué punto exacto se encontraba aquel agujero. La última semana de octubre, volvimos a ver a ese hombre calvo, pero esta vez no fuimos solo Aranza y yo, sino toda la escuela. Ya se había hecho el cambio de horario. A las 6 de la tarde ya estaba muy oscuro, ya era de noche, y tal vez por esta razón aquel martes 30 de octubre, ese hombre se sintió seguro de estar oculto en la oscuridad, de entrar a la escuela. El patio no tenía iluminación, era puro pasto que en esa época del año ya estaba algo crecido y medio seco. Faltaba media hora para salir, y durante esa semana nuestra maestra estuvo aprovechando la enciclomedia, aquellos pizarrones virtuales con el contenido de todos los libros de texto y además con acceso a internet, un programa que se descontinuó hace algunos años. Lo usaba para ponernos algunas leyendas de terror. Apagamos las luces y nos quedamos todos atentos. Entonces, todos nos sobresaltamos cuando en el salón de abajo, en el de segundo año, se escucharon los gritos de los niños, y luego los del salón de al lado, y entonces la maestra de cuarto salió de su salón y se asomó hacia abajo y también empezó a gritar. Mi maestra hizo lo mismo. Incluso varios salimos con ella para asomarnos, pero ni siquiera fue necesario llegar al barandal y asomarnos hacia abajo. La razón de los gritos era que aquel hombre se había acercado al salón de segundo, aprovechando que la maestra había salido al baño. Los niños, al verlo fuera de su salón a punto de entrar, comenzaron a gritar. La verdad es que no los juzgo, su aspecto era inquietante, aún lo recuerdo bien. No era grotesco ni monstruoso, tampoco tenía alguna deformidad, simplemente era muy inquietante, tanto que las maestras, personas adultas, temblaron del miedo. Toda la escuela, asomada desde las ventanas, vio cómo ese hombre corrió hacia el pasto, lo atravesó y se fue hacia donde estaba el agujero. Pero antes de salir volteó y saludó a todos, como si se estuviera burlando del miedo que le teníamos. La gente que vive en las casas de aquel lado de la escuela lo vieron. Supongo que por el escándalo que se hizo, algunos se asomaron y vieron cómo aquel tenebroso hombre recorría el patio. La voz se corrió y en menos de 10 minutos ya estaban llegando los papás por sus hijos. Fueron por ellos hasta la puerta de los salones. Cuando solo quedamos a los que no iban a recogernos, nos llevaron a la entrada de la escuela. Ahí maestras, maestros, el director y algunos papás estaban hablando de lo sucedido. Algunos de ellos tomaron unas lámparas y caminaron hacia donde se fue aquel hombre. Entonces descubrieron el agujero. Pero nosotros sabíamos que era imposible que hubiera cabido por ahí. Al poco rato llegaron varias patrullas. Entonces ya eran casi las 6:30. Nuestra maestra decidió dejarnos ir a Octavio, Aranza y a mí cuando los policías le dijeron que había varias patrullas por la zona. Y era verdad. Había bastantes y además mucha gente afuera de sus casas. Para que se den una idea de lo serio en que se tomó el asunto, las clases se suspendieron en ambos turnos hasta la siguiente semana. Lo que pasó lo supo toda la colonia. El sacerdote de la parroquia pidió a la gente no dejar salir a sus hijos el 1 de noviembre a pedir calaverita. Dijo que en vez de eso podían ir a la misa de las 7, a una plática y rezos que habría esa noche.
Incluso mencionó que iba a acondicionar una zona de la iglesia para la gente que quisiera ir a pasar la noche ahí. Ahora, independientemente de las creencias religiosas, entiendo lo grave que era la situación y que el sacerdote simplemente quería evitar una tragedia. Desearía haberle hecho caso. Desearía haber escuchado a la gente. No puedo negar que tenía mucho miedo después de lo que pasó en la escuela, pero también estaba muy enojada. El Día de Muertos era mi fecha favorita del año y más aún en ese entonces porque iba a ser el segundo año en que mi hermano me iba a dejar ir sola con mis amigos, tal como un año antes. En una actitud sumamente tonta, caprichosa, y aprovechando que mis papás cada año van con mi abuela, quien vive en Mixquick, para pasar el Día de Muertos, decidí ir a buscar a mis amigos un día antes para planear ir a pedir calaverita a una unidad habitacional que está a 5 minutos de la colonia. Alejandro, Aranza, Octavio y Gil dijeron que sí. Jennifer no iba a poder. Desde el martes su mamá le dijo que no iba a salir en toda la semana, además de que no tenía bicicleta. Nosotros nos íbamos a ir en ellas Nosotros íbamos a ir así a la unidad para regresar rápido. Yo no le conté nada a mi hermano, actué normal. Él me dijo que iba a estar en el bosque con sus amigos, que máximo me iba a esperar hasta las 9:30, que si no lo veía ahí, a esa hora más me valía estar en la casa cuando llegara. Puede que piensen que los padres de Alejandro, Aranza, Octavio y Gil, y los míos, eran unos irresponsables por no estar al pendiente de nosotros, pero la verdad es que todos ellos trabajaban. La mamá de Gil era soltera y llegaba ya como a las 8 de la noche. Los de Aranza también llegaban muy tarde. Desde aquel entonces y aún hoy siguen siendo académicos en la UNAM. Los papás de Alejandro eran comerciantes y pasaban todo el día afuera y regresaban a casa todavía más noche. Además, casi todos nosotros teníamos hermanos mayores que nos cuidaban mientras llegaban nuestros padres, a excepción de Octavio. Él era hijo único, pero a veces se iba con su abuela para comer y estar con ella. Sin embargo, a pesar de lo responsable y centrado que siempre ha sido Octavio, a esa edad todos nos empezamos a descontrolar y a ser un poco rebeldes. Y yo creo que por eso, esa ocasión, él se animó a salir con nosotros. Y así, aprovechándonos de esa falta de supervisión, con nuestros primeros destellos de rebeldía y de tratar de sentirnos mayores, decidimos salir aquel 1 de noviembre a pedir dulces, confiados en que podríamos cuidarnos solos. Desde mediodía estuvimos juntos, estábamos muy emocionados. En la tarde fuimos a casa de Aranza a ayudarle a sus hermanos a preparar la casa del terror que estaban haciendo para la noche. Nos mandaron a la papelería a comprar papel y otras cosas para la decoración. En el camino, al pasar frente a la casa de Jennifer, vimos que intentaba saltarse para salirse. «¿Qué estás haciendo, Jennifer?», le pregunté. «Mi mamá no está. Le marqué su teléfono y no me contesta. Luego llamé a una tía y me dijo que mi mamá estaba muy ocupada, que probablemente iba a llegar muy tarde, de madrugada». «Eso quiere decir que vas a poder salir a pedir calaverita con nosotros», le dije. «Sí, ya tengo mi disfraz en la mochila. Solo necesito que me ayuden a salir y que en la noche me ayuden a volver a meterme a mi casa». La ayudamos a salir. Fuimos por el encargo de la hermana de Aranza y estuvimos divirtiéndonos y viendo películas de terror hasta que empezó a anochecer. Entonces nos disfrazamos y estuvimos listos para salir a pedir dulces. Como Jennifer no tenía bicicleta, se fue a los diablitos de la bici de Alejandro. Recuerdo lo felices y emocionados que estábamos en ese momento. Salimos todos en dirección hacia aquella unidad habitacional que estaba, como les digo, a unos 5 minutos. En el camino vimos a una niña que iba a nuestro salón, de quien no recuerdo el nombre, la verdad. Iba con su hermano mayor. Nos preguntamos mutuamente dónde íbamos. «Nosotros vamos a pedir calaverita al Infonavit. ¿Y ustedes?» «Nosotras vamos a la iglesia. Mi mamá ya está allá. Tiene miedo de que esa gente rara que anda paseándose por la colonia se aproveche de que somos puras mujeres y se meten a nuestra casa. Vamos a pasar la noche ahí». «¿Qué gente rara?», le preguntamos. «La gente que anda con la bruja. Ya me tengo que ir. Cuídense». Nos quedamos viendo entre nosotros, como dudando de si seguir con el plan, pero sin decir una palabra seguimos nuestro camino. Al llegar a la unidad habitacional y ver a toda la gente divirtiéndose, se nos olvidó todo.
Pensé que estoy exagerando en todo eso, que seguramente por las fechas la gente estaba viendo todo como con tintes de terror, y después de llenar las bolsas que llevábamos, decidimos regresar. Cuando íbamos pasando cerca del bosque, vimos pasar a varios chicos corriendo y volteándose atrás, y luego otro grupo más saliendo de ahí. Fue entonces que decidimos acercarnos para ver qué estaba pasando. Del bosque estaba saliendo mucha gente corriendo como espantados por algo. Entonces el hermano de Gil lo vio y lo jaló. «Niños, váyanse a sus casas. Los satánicos andan allá adentro. ¿Quién sabe qué andan haciendo?», nos dijo. En lo primero que pensé fue en mi hermano, pues ahí nos habíamos quedado de ver. Corrí hacia allá esquivando los últimos que iban saliendo. Alejandro, Aranza, Jennifer y Octavio entraron conmigo. «Ya no hay nadie. De seguro tu hermano ya está en tu casa. Vámonos», me dijo Octavio mientras me jalaba del brazo. No nos habíamos adentrado mucho y yo no tuve tiempo de contestarle cuando escuchamos el balar de una cabra. El miedo fue tanto que se me olvidó por completo mi hermano y corrí hacia la salida. Al salir vi que mis amigos ya se estaban subiendo a sus bicicletas y que además Alejandro tenía una herida en la frente que se hizo cuando al salir se pegó con el filo de la lámina que habían puesto para tapar la entrada. Estaba sangrando, pero el miedo era tanto que supongo que no sentía dolor. No recuerdo bien en qué momento Alejandro y Jennifer se separaron de nosotros, pero supusimos que estarían bien. Aceleramos el paso cuando pasamos cerca de las canchas para evitar encontrarnos de nuevo a los perros. No vimos nada. Cada quien se fue rumbo a su casa y en ese momento volví a pensar en mi hermano y sentí un hueco en el estómago, sobre todo al entrar a mi casa y darme cuenta de que no estaba ahí. No sabía qué hacer. Temía por él, pero al mismo tiempo no quería salir a la calle. Entré a su cuarto y vi que su computadora estaba encendida. Aproveché para mandarle un mensaje por Messenger a alguno de sus amigos y preguntar por él. Cuando me dijeron que no había ido esa noche al bosque, que salió con una chica al cine, me tranquilicé. Pero esa tranquilidad duró muy poco, porque a los pocos minutos sonó el teléfono. Era Aranza. Me pedía ir rápido a su casa. Al llegar noté dos cosas: que ya no había nadie en la casa del terror de sus hermanos y que la mamá de Jennifer estaba ahí, llorando. Me preguntaron por ella, pero les dije exactamente lo mismo que Aranza, que desde la tarde había estado con nosotros, que fuimos a pedir dulces, que íbamos en bicicleta y Alejandro la llevaba en la suya, pero que en el regreso ellos se separaron. Los papás de Aranza acababan de llegar. Estaban hablando con la mamá de Jennifer. Su hermano mayor se acercó a nosotras para decirnos en un tono muy serio que nos fuéramos a mi casa, que no era momento para que estuviéramos ahí. Íbamos para allá cuando le dije a Aranza que fuéramos a la casa de Alejandro, que tal vez estaban ahí. Y como Aranza nos sacó su bicicleta, nos fuimos corriendo. Al llegar lo vimos afuera, viendo constantemente hacia ambos extremos de la calle. Cuando nos vio, corrió hacia nosotras. «Chicas, ¿han visto a Jennifer?». «No, iba contigo. ¿Dónde la dejaste?», le preguntamos. Les gritamos cuando se cruzaron la avenida. Les gritamos que nos esperaran porque no la habíamos podido pasar nosotros por culpa de un coche que aceleró para no dejarnos pasar. La cruzamos segundos después y le dije a Jennifer que podía quedarse en mi casa, y al rato cuando llegaran mis hermanos la íbamos a dejar. Pero ella estaba aferrada a que la fuera a dejar. Ahí íbamos. Casi llegábamos a la calle de la escuela cuando me entró sangre en el ojo y me empezó a arder. Entre que me tallaba el ojo y solo tenía una mano en el manubrio, no vi cuando el señor ese pelón, el que se metió a la escuela, salió de la nada y chocamos contra él. Cuando levanté la vista vi que Jennifer se echó a correr por donde veníamos. Se regresó hacia la avenida. Ya no pude ir por ella porque el señor me correteó a mí. Perdón por no irla a buscar, pero se fue por ahí», dijo mientras señalaba la esquina por donde nosotros habíamos llegado. Pensamos en ir a su casa, pero era obvio que no estaba ahí, así que Aranza dijo que fuéramos a buscarla en la dirección por donde se había ido. Cuando llegamos a la avenida le dije a Aranza: «¿Y qué tal
que está en el bosque. ¿Qué tal que la agarraron? ¿Crees que se haya atrevido a regresar?, me contestó. ¿Dónde más podría estar? O chance y está con mi hermano. Fue al cine con una muchacha y quedamos de vernos ahí. Tal vez la vio ahí en el bosque y se quedó con ella, le dije. Aranza lo pensó un momento y luego me contestó. También puede que esté en la iglesia. Ya ves que ella sí iba mucho a misa y al catecismo. De seguro sí sabe que hoy va a haber mucha gente ahí. Decidimos ir ahí, a la iglesia. Y en el camino, cuando íbamos pasando por el bosque, pero del otro lado de la avenida, escuchamos un grito. Pudo haber sido cualquier cosa, pero en ese momento nos sonó a un grito de Jennifer. Cruzamos la calle y entramos sin pensarlo 2 veces. No se escuchaba nada, no parecía haber movimiento. Estuvimos ahí unos 5 minutos gritando su nombre cuando comenzó a llover muy fuerte, así de golpe. Le dije a Aranza que nos fuéramos, que probablemente sí estaba en la iglesia, pero ella no me escuchaba. Desde hacía unos minutos no hablaba, solo caminaba buscándola. Aranza dijo que sentía que alguien le estaba hablando, que estaba como en una especie de trance. El momento en que reaccionó fue cuando yo grité por culpa de la escena que, después de recordar todo esto, me ha estado causando pesadillas de nuevo. De entre los árboles se distinguió una figura que avanzaba hacia nosotras. El sonido de la lluvia quedó opacado por el de varias risas de hombres y de mujeres, y aquella figura se acercó más y fue cuando llegué a pensar que iba a morir ahí. De verdad es una de las cosas más fuertes que me han pasado. Nunca he vuelto a sentir ese miedo, es indescriptible. La figura tenía una cabeza de cabra, una cabra negra, y de pronto la desprendió de su torso y la arrojó hacia nosotras. Ahí corrimos gritando hacia la salida mientras se escuchaba como si muchas personas estuvieran detrás de nosotras, siguiéndonos de cerca. Cuando llegamos a una de las salidas, y que para nuestra mala suerte estaba bloqueada, comenzamos a patear la lámina intentando derribarla. Volteé hacia atrás cuando las risas se volvieron a escuchar. Aquel ser con cabeza de cabra volvió a aparecer entre los árboles, y nuevamente se desprendió la cabeza, pero esta vez, gracias al alumbrado de la calle, pudimos ver que no era un ser salido del infierno o de alguna película de terror. Era aquel hombre calvo. Su rostro estaba lleno de sangre y de restos de tejidos de la cabeza de la cabra muerta que usaba mórbidamente como si fuera una máscara. Sigan ustedes. Aranza y yo no dejamos de gritar por ayuda. Del otro lado de la barda se escuchó la voz de mi hermano. «Daniela, Aranza, háganse un lado, voy a patear la lámina», nos dijo. Qué bonitos nombres, señoritas. Esta vez nos interrumpieron, pero nos vamos a volver a ver. Hasta la próxima, Aranza, Daniela, dijo el hombre calvo mientras levantaba la cabeza de la cabra. Se daba la vuelta y se adentraba dentro del terreno otra vez. Después de algunos golpes, mi hermano pudo por fin derribar la lámina y así salimos. «No me hubieras esperado aquí. Te hubieras ido a la casa cuando no me encontraste», me dijo enojado, pero luego continuó. «Perdóname, Daniela. Debí haberte dicho que te fueras a la casa y que no iba a estar aquí toda la noche. No sabía que iba a llover y que se iban a quedar solas allá adentro». No hablamos, ninguna de las dos. Estábamos en shock. Regresamos caminando bajo la lluvia. De nuevo Jennifer regresó a mi mente. En verdad, deseaba que estuviera en la iglesia. Cuando estábamos por llegar a nuestras casas, nos encontraron los papás de Aranza, que corrieron a encontrarla. Ella empezó a llorar. Mi hermano me dijo que me fuera a la casa, que él iba a hablar con los papás de Aranza para pedirles disculpas porque ella se quedó conmigo para esperarlo a él. Ahí me di cuenta de que mi hermano aún no se enteraba de lo que había pasado. Apenas había terminado de secarme y cambiarme de ropa, cuando mi hermano me gritó para pedirme que bajara. «¿Qué pasó? Cuéntame qué pasó», me dijo. Le conté casi todo, pero omití lo que Aranza y yo vimos cuando él nos encontró. Ok.
No puedo decirte que estuvo mal lo que hiciste porque en primer lugar yo debí estar cerca de ti. Fue mi error dejarte salir sola y haberme ido a otro lado diferente a donde te había dicho que estaría. Voy a la iglesia a preguntar por Jennifer. Dice Aranza que puede estar ahí. No, por favor no vayas. Quédate conmigo, tengo mucho miedo, le dije. Lo sé, respondió. Pero entiende que no podemos dejar sola a la mamá de Jennifer, menos ahora que está más sola que nunca. Con lo del papá no debe de tener cabeza para buscar a su hija. Seguramente está deshecha, dijo mi hermano. ¿Qué pasó con el papá de Jennifer?, pregunté. Pensé que ya sabías, dijo mi hermano. En su cara se notó mucha tristeza. Mira, la razón por la que Jennifer se había quedado sola desde muy temprano fue porque su papá tuvo un accidente de camino al trabajo. No sé muy bien qué le pasó, pero hace unas horas falleció. Por eso tengo que ayudar a buscarla. Cuando me dijo esto sentí débiles los pies. Empecé a temblar. Solo le pedí que si podía llevarme con Aranza, que prometía que no íbamos a salir a buscar a Jennifer. Y él accedió. Mi hermano y el papá de Aranza salieron a la iglesia. Yo me fui al cuarto de mi amiga y ahí lloramos las dos. En mi mente solo podía ver a Jennifer unas horas antes, riendo, divirtiéndose con nosotras, y sentí un hueco horrible en el estómago al pensar que no sabía en dónde estaba y qué pasaría cuando se enterara de que su papá había muerto. Cuando estábamos acostadas, de nuevo se escuchó aquel guajolote, como si estuviera justo en el techo de la casa. Yo ni siquiera le presté atención. Me sentía tan triste que lloré hasta quedarme dormida nada más. Ni siquiera supe a qué hora llegó mi hermano por mí. Los días siguientes fueron muy tristes. La buscaron por todos lados, pero Jennifer nunca apareció. Al día siguiente aún había esperanza de que estuviera en la iglesia porque la noche anterior, cuando mi hermano y el papá de Aranza fueron a buscarla, por más que tocaron el portón, nunca salieron a abrirles. La gente contaba que antes de que empezara a llover cerraron el portón de la iglesia al ver que unas mujeres desnudas, con bolsas negras en la cabeza y jalando una cabra, se acercaban a la iglesia. Estuvieron golpeando muy fuerte el portón mientras se reían a carcajadas. Se fueron después de unos minutos, pero luego regresaron, y así estuvieron yendo y viniendo toda la noche. Hubo ocasiones en las que se escuchó a mucha gente golpeando el portón, riéndose todos y gritando. También cuentan que este grupo de locos anduvo paseando por las calles durante la madrugada, haciendo el mismo escándalo que en la iglesia. Después de ese día, no se volvió a ver al hombre calvo, ni a la demás gente que estaba con la bruja. El guajolote se paró en el techo de la casa de Jennifer durante 2 meses, hasta el 1 de enero. Esa noche, la mamá de Jennifer se quitó la vida. Desde entonces el guajolote se dejó de ver, se dejó de escuchar. La casa de la bruja estuvo abandonada hasta hace menos de un año. Octavio dice que más o menos como por el mes de julio se volvieron a ver luces prendidas dentro de la casa. La gente veía movimiento y no fue sino hasta octubre que se volvió a ver a la señora, esta vez muy demacrada, como si en vez de 13 años hubieran pasado 30. Caminaba muy despacio, se le veía por la colonia, siempre sonriendo, siempre riéndose. Los niños de ahora no le dicen bruja, solamente le dicen la loca. A inicios de septiembre de este año, falleció. La gente se enteró porque la noche que murió, nuevamente se vio a unas 20 o 30 personas, vestidas de manera elegante en la casa de la bruja. Abrieron el zaguán, lo que dejaba ver el interior de la casa. Desde la calle se veía el féretro a mitad de la sala. Muchas velas, pero ninguna flor o imagen religiosa. Nadie de la colonia acudió al velorio. Muchos pasaron por ahí solo para enterarse del chisme. La gente que estaba velando a la bruja
Al ver esto solo le sonreía cínicamente a los que pasaban por ahí, tal y como le sonrieron a Octavio cuando él mismo fue a constatar lo que la gente decía. Por la mañana ya no había nadie ahí. Hace unas semanas, cuando fui a ver a Octavio, paseamos por la colonia. Le dije que quería entrar a esa casa. Él no puso objeción. Al llegar fácilmente cruzamos la barda. No había hierba crecida, todo estaba seco. La casa tenía un aspecto descuidado, ni siquiera tenía puerta, pero es gracioso que no había ni un solo grafiti, como si nadie se atreviera a entrar. La recorrimos y no había nada, estaba vacía, pero no parecía que hubiera sido saqueada. Cuando estábamos en el traspatio y vi que la tierra, de lo que alguna vez fue una huerta, estaba suelta, sentí la necesidad de excavar. Antes de ir a terapia y convencerme a mí misma de que nada de esto había pasado y de que a Jennifer la habían secuestrado, en mi mente siempre estuve seguro de que fue la bruja y esa gente quien se la llevó. Al recordar todo esto que les he contado, de nuevo, este pensamiento se ha hecho presente en mi mente y tuve el presentimiento de que ella podría estar ahí. Cuando Octavio vio que estaba hincada y que había comenzado a escarbar con mis manos, me dijo que me detuviera. Estás buscando en el lugar equivocado, Dani. Llámalo coincidencia o brujería, pero el día que la bruja se murió, el árbol de eucalipto de las canchas, el que empezó a crecer un año después de que desapareció Jennifer, se cayó. Ya llevaba varios años muerto. Dicen que un aironazo lo tiró. La gente de Protección Civil se limitó a cortarlo, a hacer troncos y llevárselos. El hoyo que dejó quedó descubierto y ahí, unos niños que andaban jugando y estuvieron moviendo la tierra, encontraron los restos de alguien. La policía acudió, acordonó la zona y por varios días no se pudo entrar a las canchas. Cuando se fueron, el hoyo estaba tapado y nunca dieron información acerca del hallazgo. En cuanto Octavio me contó esto, se me llenaron los ojos de lágrimas. Pensé lo mismo que él. Nuestra amiga pudo haber estado ahí todo el tiempo. Después de todo esto pude unir las piezas del rompecabezas y entender que muchas cosas no eran fenómenos y situaciones al azar. Aquellas 3 estatuas que alcanzamos a ver cuando éramos niños, cuando nos asomamos por encima de la barda de la bruja por primera vez, puede que sean los niños que desaparecieron luego del temblor del 85. La gente cuenta que cuando comenzaron a construir la plaza donde estaba el bosque, detuvieron las excavaciones una semana. Los que viven en los alrededores y pueden ver hacia adentro de la obra desde lo alto de sus casas, dijeron que de la zona en la que en el verano se forma el charco, que de ahí sacaron unos esqueletos. A Octavio también le causó ruido este hecho y preguntó por las familias de estos niños. Todas, después de un tiempo de buscar sin éxito a sus hijos, se fueron de la colonia. Nadie sabe a dónde. Cuando Octavio y yo salimos de la casa, notamos que había una estatua más. Más que estatuas, eran unos monolitos de tal vez medio metro de altura. Tenían un aspecto como de matrushka. 3 tenían grabado el aspecto de niños. La 4ª era una niña.